Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales con ocasión de cumplirse los 50 años de la nueva misa, el Novus Ordo Missae, la misa montiniana, la misa bastarda. Estamos a 50 años del Novus Ordo Missae, estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Según el programa que hemos establecido, pronto comenzaremos con el estudio de la misa bastarda. Sin embargo, debemos reconocer que su desvergonzada intromisión ha permitido valorar y asentar en su justo lugar la Santa Misa Católica. Por esta razón, luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, con su bula Quo Primum Tempore inclusive, nos cabe considerar las diversas partes de la Santa Misa, del rito romano y sus correspondientes oraciones. Lo haremos en 4 entregas. Trataremos entonces de la Santa Misa, sus partes, sus oraciones. Dice el Concilio de Trento: el sacerdocio de Cristo no debía terminar con su muerte. Por eso, en la última cena, en la noche en que fue entregado, dejó a su iglesia, a su esposa muy amada, un sacrificio visible, como convenía a nuestra naturaleza. Sacrificio que representaría el sacrificio cruento que en la cruz iba a cumplirse, que perpetuaría su recuerdo hasta el fin de los tiempos, aplicándonos su virtud de salvación en remisión de nuestros pecados que cada día cometemos. En el santo sacrificio divino que en la misa se realiza, está contenido e inmolado y por ende ofrecido de una manera incruenta el mismo Jesucristo, que de un modo cruento se ofreció él mismo en el ara de la cruz. Este sacrificio es, por consiguiente, un verdadero sacrificio propiciatorio. Hasta aquí las palabras del Concilio de Trento. Por lo tanto, la asistencia a la Santa Misa es la unión a Jesucristo que ofrece a Dios, por el ministerio del sacerdote, su misma sangre que derramó en la cruz. Es la participación del sacrificio del Calvario, continuado por el mismo sumo pontífice, que ofrece la misma y única víctima, cuya oblación solamente es agradable a Dios. Estamos obligados a reconocer, dice el mismo Concilio de Trento, que los cristianos no pueden hacer nada más santo ni más agradable a Dios que participar en los divinos misterios en los cuales la víctima vivificadora que nos reconcilia con Dios Padre se inmola diariamente sobre nuestros altares en manos del sacerdote. Esta oblación, efectuada por Cristo y por la Iglesia, sobrepasa infinitamente todos los demás actos del culto, infinitamente todas las acciones, incluso las más heroicas de los santos, porque todas esas oraciones, esas virtudes, esos méritos reunidos en uno son limitados, mientras que los méritos del Calvario son infinitos. Si de ella no sacamos el fruto que sería de esperar, la causa se halla en nuestras disposiciones. Porque la participación al santo sacrificio de la misa está ligada al espíritu de sacrificio. Y nada asegura más eficazmente estas disposiciones que nuestra unión íntima con el sacerdote, ministro de la Iglesia. Una vez más, dice el Concilio de Trento: así como la naturaleza humana no se eleva con facilidad
a las meditaciones de las cosas divinas sin algún auxilio exterior, así también nuestra buena Madre, la Iglesia, conformándose con la disciplina y la tradición de los apóstoles, ha establecido ciertos ritos y empleado ciertas ceremonias, como bendiciones, luces, incienso, ornamentos sacerdotales y otros medios para realzar la majestad del divino sacrificio y para excitar a los fieles por estos signos exteriores de religión y de piedad, a levantar su espíritu a la contemplación de los sublimes misterios en ellos escondidos. Trataremos, pues, de penetrar el sentido sobrenatural de los ritos y ceremonias de la Santa Misa, que se identifica con el sacrificio del Calvario y que es el medio más poderoso que tenemos para dar gloria a Dios y santificar las almas. Como sabemos, como vemos cuando asistimos a la Santa Misa, en el medio del altar se alza un crucifijo, rodeado de varios cirios de honor. El crucifijo recuerda el Calvario, pues en la misa la Iglesia predica a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, y la Iglesia renueva de un modo incruento la oblación de la cruz. Llegado al altar, el sacerdote deposita el cáliz sobre el corporal abierto, luego prepara el misal colocado en el atril a la derecha. Sabemos que la Santa Misa se divide en dos grandes fases: la misa de los catecúmenos, porque los aspirantes al bautismo asistían a ella, y la misa de los fieles, que es el sacrificio propiamente dicho. Comentaremos hoy las oraciones, las ceremonias de la misa de los catecúmenos. Y encontramos así al sacerdote al pie del altar, y el Salmo 42, Iudicame. El celebrante empieza la misa haciendo la señal de la cruz, y luego reza el Salmo 42, Iudicame. El cuarto versículo, Introibo ad altare Dei, determinó la elección de dicho salmo, y el mismo sirve de antífona antes y después del mismo. Este salmo, Iudicame, fue compuesto por un levita desterrado de Jerusalén y que anhelaba volver a ella para cantar nuevamente las alabanzas del Señor en el templo. El salmista se dirige a Dios, cuyo nombre repite con insistencia, hasta 12 veces. Suplica a Dios tome entre sus manos su causa, su situación, y lo libre de los hombres malvados e impíos en medio de los cuales vive oprimido. Pero, ¿por qué desalentarse? Dios acudirá en su ayuda y lo restituirá a Jerusalén. Y entonces podrá subir a la montaña santa en donde se alza el tabernáculo, acercarse al altar de los holocaustos, cantar los salmos acompañando su canto con el arpa. Este contacto con Dios llena su corazón de alegría. Levantemos también nosotros, los desterrados de la patria, los ojos hacia la montaña santa, hacia el altar, que es un lugar elevado y destinado al sacrificio, porque íntimamente unidos al sacerdote, en su persona, subiremos las gradas de este altar para acercarnos a Dios, nuestra única esperanza y nuestra salvación. Tengamos en cuenta que asistir a la Santa Misa es elevarnos por encima de las cosas del mundo, renunciando a Satanás, a la compañía de los malvados, al pecado. Es unirnos a Dios por Jesucristo, por sus santos y por la práctica de las virtudes. Asistir a la Santa Misa es, pues, librarnos del mal que nos acongoja y ponernos en posesión del bien verdadero,
que causa la verdadera y única alegría cristiana. Todo esto nos lo indica el Salmo Judicame. Y a continuación, el sacerdote reza el Confiteor. Preludia el Confiteor con un versículo del Salmo 123, que reza santiguándose. Porque para acercarnos a Dios debemos tener un corazón puro. Y por eso la Iglesia instituyó este sacramental, el Confiteor, que nos ayuda a adquirir mayor pureza de corazón. En el Confiteor nos acusamos de nuestros pecados, nos excitamos a la contrición y al amor de Dios, que nos alcanzan el perdón de nuestras faltas veniales, cuyo perdón puede obtenerse sin el sacramento de la penitencia, cosa que no sucede con los pecados mortales que sí necesitan del santo sacramento de la penitencia. La confesión, el Confiteor, se hace ante Dios con una profunda inclinación porque hemos ofendido a su infinita majestad por el pecado. También se hace la confesión a la bienaventurada Virgen María, a los ángeles, San Miguel Arcángel, su príncipe, a los santos, San Juan Bautista, a todos los santos y a la Iglesia, a vos Padre, a vosotros hermanos. Y así la Iglesia, mediante este Confiteor en la Santa Misa, tiende a unir a todos los que participan de la comunión de los santos y que son miembros vivos de la Iglesia y de Cristo. Ello implica por qué el Confiteor es una confesión pública dirigida a la vez a la Iglesia triunfante y a la Iglesia militante. A la primera, la Iglesia triunfante, para implorar el auxilio, y a la segunda, la Iglesia militante, para acusarnos humildemente de nuestros pecados. Los fieles rezarán el Confiteor después del sacerdote. Una vez terminadas estas oraciones, el sacerdote va a subir al altar. Pero antes de hacerlo, reza 2 versículos de los Salmos 84 y 101, que son clamores de gran confianza a Dios. Luego sigue el antiguo saludo, Dominus vobiscum, y el sacerdote, extendiendo las manos, invita a los fieles a la oración diciendo oremos, y sube al altar recitando una oración del sacramentario leonino que data del siglo V, Aufer a Nobis. El altar cristiano merece con más razón el título de Santo de los Santos que el recinto misterioso de los tabernáculos de Moisés o de Jerusalén, donde Dios daba sus oráculos en el propiciatorio entre los querubines. Nuestro altar, en efecto, perpetúa en el transcurso de los siglos la cruz del Viernes Santo, porque Jesucristo, nuestra víctima propiciatoria, presente en cada sacrificio, bajo las especies de pan y de vino, ofrece a Dios su calvario, es decir, su sacrificio. Tal es el primer motivo por el cual el sacerdote se acerca a él y lo besa con sumo respeto, con amor. Pero existe un segundo motivo. El altar contiene reliquias de santos mártires, como lo afirma la oración que acompaña esta acción. Oramus te. Los santos, cuyas reliquias están aquí presentes, nos conceden siempre el auxilio de sus poderosos méritos, decía el obispo, sellando la piedra que encierra sus reliquias. Y antes de esta ceremonia, el coro había cantado la antífona: vuestra morada será debajo del altar de Dios, santos del Señor, interceded por nosotros ante Jesucristo nuestro Señor. Con una alusión evidente al texto del Apocalipsis, en que San Juan dice: vi debajo del altar a las almas de aquellos que fueron muertos por la palabra de Dios y por ratificar su testimonio.
Esto lo tenemos en el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Se trata aquí de los mártires que derramaron su sangre para defender el Evangelio y cuyo sacrificio fue unido al del gran mártir del Gólgota, por lo cual se los representa cerca del altar del cielo, que es el mismo Jesucristo. El culto tributado a Dios en nuestras iglesias se identifica, pues, con el culto que los elegidos le tributan en los atrios celestiales. Ya veremos también cómo se une el altar de la tierra con el altar del cielo. Y llegamos así al introito. Las oraciones recitadas por el sacerdote al pie del altar son oraciones preparatorias que constituyen la primera parte de la misa de los catecúmenos. La segunda parte comienza con el introito, que, como lo indica su nombre, es un canto de entrada, de ingreso, originariamente destinado a ocupar a los fieles mientras el pontífice salía de la sacristía y entraba en el santuario. Este canto fue introducido en la liturgia romana en el siglo IV. Aún en nuestros días el coro lo canta mientras el sacerdote llega al pie del altar y reza con sus asistentes el Judicame y el Confiteor. Casi siempre el introito es una antífona sacada de un salmo, un versículo, el Gloria, y nuevamente se reza esa antífona. El introito es el primer elemento de la misa que varía con el calendario. Es una de las partes variables, no es de las partes comunes de todos los días, sino que varía, cambia con cada misa, con cada fiesta. E infunde a los fieles el espíritu de la fiesta que se celebra. Incluso muchas misas llevan justamente el nombre del introito. Por ejemplo, Sicientes, Quasimodo, etc. A continuación del introito sigue una letanía, palabra derivada del griego y que significa súplica, que alterna el sacerdote en la misa rezada con el ayudante, con el acólito. El Kyrie eleison, dos palabras griegas cuyo significado es Señor, ten piedad de nosotros. Exclamación muy frecuente en la Sagrada Escritura. La Iglesia de Antioquía fue la primera en emplear esta fórmula como contestación a las oraciones que dirigía a Dios el diácono bajo la forma de letanía para preludiar la misa de los catecúmenos. Estas letanías se divulgaron luego en todo el Oriente, especialmente en Jerusalén, en Bizancio, y penetraron después en Roma, Milán y en todo el Occidente. San Gregorio Magno, Papa, a fines del siglo VI, como ya sabemos, explica cómo en Roma, en donde se había introducido el Kyrie a principios del mismo siglo VI, se suprimieron las peticiones en las misas cotidianas para que podamos más detenidamente insistir en las palabras de súplica, Kyrie eleison. Así escribía el Santo Papa en su carta novena a Juan de Siracusa. Repito sus palabras: se suprimieron las peticiones en las misas cotidianas para que podamos más detenidamente insistir en las palabras de súplica, Kyrie eleison. Supresión que pasó luego en práctica común y que también se advierte que en Roma se decía Christe eleison, no practicado por los griegos. Y el número de invocaciones fue reducido a 9, como oración trinitaria. 3 veces alternando a Dios Padre, 3 veces también alternando a Dios Hijo, y por último 3 veces también alternando a Dios Espíritu Santo. Cuando se reza el Te Deum
en el oficio de maitines, en las misas festivas, en las votivas de primera, segunda, tercera clase, o en las votivas de cuarta clase de los santos ángeles y en las misas de Santa María los días sábado, el sacerdote dice el Gloria en la misa. Es un himno o canto de alabanza a Dios de origen griego. Con lo que os llevo dicho, se entiende que no siempre se reza en la misa el Gloria in excelsis Deo. Solamente cuando en el oficio, en el breviario, se reza el Te Deum, o cuando en las misas festivas, en las misas votivas de primera, segunda, tercera clase, o en las de cuarta clase de los santos ángeles y en la de Santa María in sábato, entonces en esas misas se reza el Gloria. En las otras no. Este himno es una gran doxología trinitaria. A las alabanzas tributadas al Padre viene a continuación las dirigidas a Cristo, que comparte con el Espíritu Santo la gloria del Padre. Roma introdujo el Gloria en la Santa Misa, primero en la Misa de Navidad, ya que el himno es la paráfrasis hecha por la Iglesia del Cántico de los Ángeles al nacimiento de Jesús. Y luego se extendió al resto de las misas conforme a lo que llevamos dicho. La oración que sigue al Kyrie eleison o al Gloria, depende si se dice o no el himno de los ángeles. Entonces la oración que sigue inmediatamente al Kyrie o después del Gloria se llama Oratio ad collectam, porque era recitada por una muchedumbre reunida, collectam, en una iglesia, punto de partida de la procesión hacia el lugar donde se celebraba la misa estacional en Roma, donde ahí eran congregados, colecta, los fieles, se hacía esta oración y luego comenzaba la procesión hasta la estación donde se iba a rezar la Santa Misa. Esta oración ad collectam era por regla general repetida al llegar a la iglesia estacional, y es el motivo por el cual se la llama colectiva o bien oración colecta. Antes de la colecta, el celebrante dirige al pueblo el muy bien apellidado saludo cristiano, es decir, Dominus vobiscum, y luego invita a la asamblea a orar. Oremos. En ciertos días, para esta oración colecta, se avisa a los asistentes que deben hacer la genuflexión, deben arrodillarte. Flectamus genua, como se hace el Viernes Santo, en las témporas, etc. Y la asamblea ora en silencio hasta que luego el sacerdote o el diácono, depende el grado de la misa, la importancia de la misa, dice levate. Entonces, flectamus genua, levate. Y luego el sacerdote recolecta los votos de toda la asamblea en una oración única que verdaderamente era la colecta de todos los corazones. Es otro motivo por el cual se dio este nombre a la citada oración. El sacerdote la reza en voz alta para fusionar todas las súplicas en una sola, que es la de la Iglesia. Estas oraciones, muy antiguas, son uno de los vehículos de la tradición cristiana. Su ritmo armonioso, llamado cursus, su simplicidad, su vigor, su exactitud y su variedad dan a su dinamismo dogmático y moral una penetración semejante a la de los salmos y cánticos inspirados. Son muy importantes estas oraciones, particularmente en latín tiene una belleza, una hermosura única, especial. Justamente por eso que acabamos de decir, el ritmo armonioso, que se llama cursus, la simplicidad y al mismo tiempo el vigor, la exactitud. Y le dan justamente a estas oraciones un dinamismo
dogmático, un dinamismo moral, una penetración, así como los salmos, como los cánticos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué las colectas tienen un valor sin igual? Y proviene de su carácter de oración oficial de la Iglesia, es decir, la oración de la Iglesia católica. Los sacerdotes las dirigen a Dios en cuanto son representantes auténticos de Cristo, que es nuestro abogado ante Dios en los cielos. Se dirigen al Padre por intercesión de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la mayoría de ellas, depende la estructura, terminan per Dominum nostrum Iesum Christum, o también a veces qui tecum vivit et regnat, etc. Diciendo amén, los fieles ponen su sello y su firma a la petición hecha en su favor por la Iglesia y por Jesucristo. Ellos se unen a esa oración que está hecho por ellos, para ellos, que reúnen, que recoge, que por eso se llama colecta, reúne todas las oraciones de los fieles. Y ellos, diciendo amén, aceptan y se unen a esa petición que el sacerdote, en definitiva que la Iglesia a través del sacerdote, hace en nombre de todos los fieles. La epístola sigue a la oración colecta. Esto nos recuerda un texto de San Justino que manifiesta cómo la misa dominical en Roma, en el siglo II, comenzaba por las lecturas de los evangelistas o de las memorias de los apóstoles y de los profetas. Ya en el siglo II tenía lugar esta epístola. Los primeros cristianos añadieron a la lectura del Antiguo Testamento las del Nuevo. Y así la Iglesia de Roma, dice Tertuliano, une la ley y los profetas a los escritos de los apóstoles y de los evangelistas para alimentar nuestra fe. En Milán, en los tiempos de San Ambrosio, 3 eran las lecturas que se efectuaban en la misa: la lección profética del Antiguo Testamento, la lección apostólica, la epístola, y la lección evangélica, el Evangelio, e igualmente señala San Agustín el profeta, el apóstol y el evangelista. Poco a poco la lectura profética cayó en desuso y no quedaron más que la epístola y el Evangelio. Pero con el nombre de epístola se da en ciertos días también, lo sabemos, lo vemos, la lectura del Antiguo Testamento, normalmente de un profeta, a veces de algún otro libro del Antiguo Testamento. La organización de las epístolas del misal romano remonta a la época de San Gregorio Magno, que como sabemos falleció en el 604. Ya desde aquel entonces tenemos la organización de las epístolas en nuestro misal. En las fiestas de Pascua, Navidad, Ascensión, Pentecostés, durante la Cuaresma y el Adviento, fueron elegidas conformes con el objeto o con el espíritu de dichas fiestas o tiempos litúrgicos. En cuanto a las demás fiestas del ciclo temporal, el principio de la lectio continua ha sido adoptado y aplicado para el breviario. Hay una relación también, desde el domingo in albis hasta Pentecostés, después de Pentecostés hasta la fiesta de San Pedro y San Pablo, se leen las epístolas católicas. Luego suceden las epístolas de San Pablo, en el orden dado por la Vulgata, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, que también se leen después de la Epifanía. Para la fiesta de los santos, las epístolas se toman ya sea del Antiguo Testamento, ya del Nuevo, según que glorifiquen las virtudes practicadas por los héroes de la fe. Estas lecturas de la epístola señalan la fuente de donde hemos de sacar el agua viva que salta hasta la vida eterna.
solícita de la salvación de nuestras almas, cuya responsabilidad tiene ante Dios, la Iglesia nos hace oír la misma palabra de Dios, porque atentos a la lectura de las epístolas, aprendemos por boca de Moisés, de los profetas y de los apóstoles, las verdades sobrenaturales que el Espíritu Santo o el Hijo de Dios han revelado. Moisés, los profetas, los apóstoles y los evangelios, dice San Cirilo de Alejandría, son para nosotros los manantiales de salvación porque nos comunican la palabra de Dios. Esto lo escribió San Cirilo contra Juliano en el libro primero, capítulo 8, y nos hace saber entonces cómo esas palabras, sean del Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, o del Nuevo Testamento, los apóstoles y los evangelios, son para nosotros los manantiales de salvación. ¿Por qué? Porque nos comunican la palabra de Dios. Luego de la epístola, la Iglesia intercala el gradual, es decir, salmos que se cantaban en el ambón, pequeña cátedra instalada en las iglesias primitivas, y así entre la epístola y el evangelio viene el gradual, que se cantaba también desde las gradas, y de ahí también proviene su título, su nombre de gradual. Este se compone de dos salmos distintos, el primero es propiamente el gradual, el segundo es llamado Aleluya, porque es precedido por la exclamación Load al Señor, oído por San Juan en el cielo. Los salmos, que alternan con las lecturas, favorecen la penetración de la doctrina en los corazones por el canto y por la oración. Y de este modo Dios habla a su pueblo, el cual escucha en silencio su palabra. Y el pueblo a su vez, iluminado y movido por la verdad divina, se dirige a Dios. ¿Con qué ímpetus me elevaban hasta vos los salmos? ¿Y con qué ardores me inflamaban?, escribe San Agustín en las Confesiones. A partir de Septuagésima, sabemos que en lugar del Aleluya se reza el tracto. Después de la epístola, entonces tenemos el gradual y el tracto. Y después de Pascua, un doble Aleluya. Una vez terminado el gradual, el Aleluya, o el tracto, o el doble Aleluya, el sacerdote va a rezar el Munda Cor para prepararse a rezar el Santo Evangelio. Sabemos que Isaías, el profeta Isaías, tuvo una visión en la cual vio al Hijo de Dios en todo el esplendor de su majestad, rodeado por los serafines que cantaban el Sanctus, Sanctus, Sanctus. El profeta, agobiado bajo el peso de aquella inmensa gloria, comprendió que no era suficientemente puro para hablar de un Dios tan santo. Y entonces un ángel lo purificó con el fuego del altar, e Isaías pudo pronunciar dignamente los oráculos divinos ante el pueblo de Dios. Pues bien, el sacerdote, antes de anunciar el Evangelio, que es la palabra del Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, siente el mismo temor y pide a Dios, Munda Cor, purifica mi corazón y mis labios. Es esa oración Munda Cor, que dice, purifica mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso, que purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Dígnate por tu graciosa misericordia purificarme a mí, de tal manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y tendrá entonces lugar la lectura del santo evangelio. Este es el punto culminante de la misa de los catecúmenos, porque la revelación de los misterios del reino de Dios es tanto más luminosa cuanto no es ya el profeta ni el apóstol, sino aquel que los inspiró, que los instruyó, es decir, el Hijo mismo de Dios, quien nos habla en y desde su Evangelio.
La Iglesia entonces lee el Evangelio que narra la doctrina y la vida de Jesucristo para hacernos participar de la vida eterna que Él mismo posee como Dios y de la cual participa en su plenitud como hombre. Como para las epístolas, la Iglesia determina los evangelios correspondientes a las grandes fiestas, a los tiempos litúrgicos, a la fiesta de cada uno de los santos. Y además, para el ciclo temporal, lee el Evangelio de San Juan de Pascua a Pentecostés, el principio del Evangelio según San Mateo, de San Marcos y de San Lucas, de la Epifanía a la Septuagésima, y el final de estos mismos sinópticos de Pentecostés hasta el Adviento. Las epístolas terminan con la exclamación Deo gracias y los evangelios con la de admiración Laus tibi Christe. Alabanzas te sean dadas, oh Cristo. Después de la epístola, canta la Iglesia los salmos, como hemos visto. Después del Evangelio canta el credo, que es un desarrollo del símbolo de los apóstoles. Los libros santos, que contienen la palabra de Dios, han menester ser explicados por la Iglesia, a quien el Espíritu Santo asegura el magisterio infalible. Y por eso, en la Santa Misa, la Iglesia reza el credo, en el cual los concilios de Nicea, del año 325, y de Constantinopla, del año 381, esos dos concilios han resumido en algunas fórmulas sacadas de la Escritura o de otros documentos provistos por la tradición oral o escrita, el misterio de la Santísima Trinidad, el de la salvación de los hombres por el Verbo encarnado y por la Iglesia. Eso es lo que confesamos en justamente el credo, nuestra oración de profesión de fe. Tales son los principales conceptos del plan divino revelado por las Escrituras y que debemos profesar, debemos confesar. Plan divino que consiste para todos los hombres de buena voluntad en la glorificación de la infinita misericordia de Dios, participando por Jesús, con Jesús y en su vida de luz y de amor. Esto que vimos y oímos, dice San Juan, es lo que os anunciamos, para que tengáis también vosotros unión con nosotros y que nuestra común unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con el credo termina la misa de los catecúmenos y va a dar lugar a la misa de los fieles. Dios mediante, en unas próximas entregas, 3 en concreto, veremos detalladamente, paulatinamente, esa misa de los fieles. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar para seguir con la misa y sus partes y las oraciones que constituyen cada una de ellas.